Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio del modelo de examen tomado? Este modelo de examen, este examen tomó no hace mucho, creo que tomó en 2019 o 2018, por ahí. Dice, calcule la capacidad equivalente individual que se puede colocar entre las terminales A y B si la diferencia de potencial que hay entre A y B es de 60 voltios. Calcule carga equivalente y energía asociada y carga de cada capacitor, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos que asociar los capacitores. Para ello, vamos a poner este punto que está acá, el potencial A. Como todo esto es un conductor, en todo el conductor dijimos que es equipotencial, por lo tanto aquí también sería un potencial A. Vamos a suponer que este es un potencial B. Entonces, la diferencia de capacitor que hay, para esto voy a renombrar este voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a ir completando mi tablita, ¿sí? Entonces dijimos, acá arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a la tablita y tengo el capacitor 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tenemos que el 1 vale 5 microfarads. El 1 vale 5, siempre acá microfaradio. El 2 vale 10, el 3 vale 5, el 4 vale 5, el 5 vale 10 y el 6 vale 5. Entonces, si vamos a la página anterior, tenemos el capacitor 5, C5 y C3 tienen la misma diferencia de potencial, ya que los dos tienen B sub B menos B sub A y este B sub B menos B sub A. O sea que los dos tienen la misma diferencia de potencial. Entonces C3 y C5 igual potencial. Entonces, si tienen igual potencial, C5 y C3 están en paralelo. O sea que voy a hallar el primer C paralelo 1 que va a ser igual a C3 más C5. O sea, C3 vale 5 y C5 vale, y a ver, C5 puse, en realidad era C1 acá, ¿sí? Corrijan, es C1 porque yo nombré C1. Me equivoqué acá como dice 5. Entonces sería 5 más 5. 5 más 5 microfaradios. Que nos da el primer capacitor CP1 igual a ¿cuánto? A 10 microfaradios. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que este es un potencial A, y como todo este era un conductor, este también va a ser potencial A. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué vemos? Que el capacitor C6 y el capacitor C4 tienen la misma diferencia de potencial, ya que todo esto es potencial A y acá vamos a decir que es un potencial C. Entonces, si yo le pido la diferencia de potencial que hay en el capacitor 6, que es este que está acá arriba, va a ser B sub A menos B sub C. Y la diferencia de potencial que hay en el capacitor 4 también va a ser B sub A menos B sub C. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el capacitor 6 y el capacitor 4 están en paralelo, ¿sí? Ya que los dos tienen la misma diferencia de potencial. Es decir, puedo hallar el C paralelo 2 como C4 más C6. O sea, 5 más 5. Quedaría 10 microfaradios. Ese sería el C paralelo 2. Entonces voy a completar mi tablita y acá voy a poner el paralelo 1 tiene 10 microfaradios y el paralelo 2 también tiene 10 microfaradios.
Entonces voy atrás y voy a ver mi circuito equivalente, cómo quedaría. Como asocié estos dos, me quedaría este que está acá, ya se une a este, y este se une a este, es decir, me quedaría el triángulo de abajo nada más, ¿sí? Entonces voy a hacer circuito equivalente aquí al lado, quedaría así. ¿Sí? Acá quedaría el capacitor, otro capacitor, acá otro y acá otro. ¿Sí? Acá quedaría el C paralelo 2 y acá quedaría el C paralelo 1. ¿Sí? Y acá tenemos el C5 y acá tenemos el C2. Y acá tengo la diferencia de potencial AB, que dijimos que es de 60 volts. ¿Sí? ¿Cómo están estos capacitores ahora? Si alguien me puede decir, ¿cómo estaría? ¿Sí? Para eso analizamos. Vamos a decir que acá hay una carga, ¿sí? Cuando paso por el capacitor, la carga no se ve afectada porque llego a este punto y no se divide la carga. La carga sigue pasando por este. Llego a este punto, la carga sigue, pasa por este. Llega a este punto, la carga sigue, pasa por el 5. Es decir, la misma carga es la que pasa por cada uno de los capacitores. O sea, C2, C5, CP1 y CP2 tienen como igual carga, ¿sí? Entonces, si tienen igual carga, están en serie, ¿sí? Y como ya es el último, ya sería mi C equivalente, ¿sí? Que sería 1 sobre C2 más 1 sobre C5 más 1 sobre CP1 más 1 sobre CP2. O sea que daría 1 sobre C5 y CP2 tienen 10 y 10. Y estos que estaban en paralelo también tienen 10, o sea que sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10. O sea que todos tienen, o sea que ¿cuántas veces 1 sobre 10 tengo? 4 veces 1 sobre 10. O sea que el 10 sube y me quedaría 10 cuartos. O sea, 10 dividido 2, 5. 2,5 microfaradio quedaría así. Ese sería mi C equivalente. O sea que mi C equivalente va a ser igual a 2,5 microfaradio. Con eso voy completando mi tablita. Acá quedaría mi C equivalente igual a 2,5 microfaradios. No hace falta que le ponga acá porque ya puse arriba. ¿Sí? Entonces voy a la página anterior. Y mi circuito equivalente sería algo así. Acá sería la diferencia de potencial. Y todo este capacitor puedo poner en uno solo. Yo lo voy a poner acá. Este sería mi C equivalente. Que está conectado a los bornes A y B de un potencial de 60 volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que el potencial del equivalente es de ¿cuánto? Si vemos la tablita. ¿De 60? 60 volts. ¿Sí? Con eso puedo calcular la carga del equivalente. Vamos a hacer la fórmula de la carga. Por eso vamos a ayudarnos en nuestro triangulito.
Entonces, la capacidad es carga sobre potencial. Como quiero la carga, tacho la carga y me queda capacidad por potencial. O sea que la carga del equivalente es igual a la capacidad del equivalente por el potencial del equivalente. O sea, va a ser igual a 2,5 microfaradio, que sabemos que es coulombio sobre volt, por el potencial que es 60 volt. Volt con volt se va y me queda 2,5 por 60. ¿Cuánto le da eso? 150. 150. ¿A todo le da el mismo valor? Sí. Micro coulombio quedaría, ¿sí? Entonces voy a mi tablita. Y pongo la carga del equivalente, que es de 150 microcoulomb. Entonces a mí me pide la carga energía, ¿sí? Si vamos al ejercicio, me dice calcule carga equivalente y energía asociada. Energía asociada al circuito sería, ¿sí? Entonces la energía va a ser igual a 1 medio C por B cuadrado. O sea que va a ser 1 medio C. C es ¿cuánto? 2,5 microcoulombios, que sabemos que es por 10 elevado a la menos 6 es micro. Y faradio es coulombio sobre volt. Por el potencial al cuadrado. 60 volt al cuadrado, volt al cuadrado. Uno de estos volt con estos volt se va y me queda coulombio por volt, que sabemos que es joule, dijimos el otro día. O sea que te queda 0,5 por 2,5 por 60 al cuadrado dividido 1.000.000, quedaría por 10 a la menos 6. Esto le da ¿cuánto? ¿Cuánto le da? A ver quién me puede decir. Sería Es un número gigante. 0,5 por 2,5 por 60 por 60 dividido 4,5 por 10 a la menos 3 me da a mí. exactamente A mí también 4,5 me da por eso. 10 a la menos 3. ¿Sí? 4,5 Por 10 a la menos 3. es elevado a la menos 3 joule. Esa sería la energía asociada al circuito. Recuerden que cuando me dice al circuito es el equivalente y acá el equivalente. Ahora si me pide energía asociada a un capacitor específico, tengo que poner la capacidad de ese capacitor y el potencial de ese capacitor. ¿Sí? Con eso quedaría concluido el ítem A. Después me dice carga de cada capacitor. O sea que me está pidiendo carga de cada capacitor. Para eso vamos a nuestro circuito equivalentes, ¿sí? Vemos que el equivalente venía de ¿cuántos en serie? De 4 que estaban en serie. O sea que la carga que tiene el equivalente, ¿sí? La carga que tiene el equivalente va a ser igual a la carga del capacitor 2, igual a la carga del capacitor 5, igual a la carga del capacitor P2, P1, igual a la carga del P2. O sea que todos tienen la carga de, si nos vamos a la página, es de 150 microcoulombios, ¿sí? Todos tienen 150 microcoulombios. Entonces con eso voy a completar mi tablita. Dijimos que el capacitor P1 y P2 tienen 150 microcoulombios. 150 microcoulombios, el capacitor 2 tiene 150 microcoulombios y el capacitor 5 también tiene 150 microcoulombios, ¿sí? Todos tienen 150 microcoulombios. Y eso va a ser siempre cuando nosotros veamos que, por ejemplo, un solo capacitor deriva de varios, van a tener todo igual, eso siempre va a ser Si así. están en serie tienen la misma carga, si están en paralelo tienen el mismo potencial, ¿sí? Claro, claro. Entonces,
Si vamos a nuestra página anterior, tenemos que calculamos la carga del P1, ¿sí? Este P1 tiene de carga, ¿cuánto? 150. Y de capacidad tengo la capacidad del P1, pero ahora me está faltando el potencial del P1, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la diferencia de potencial, si nos guiamos con nuestro triangulito, tachamos el potencial, me queda carga dividido capacidad, ¿sí? Entonces la diferencia de potencial del P1 va a ser igual a la carga del P1 dividido la capacidad del P1. Lo mismo va a pasar con la diferencia de potencial del P2. Va a ser igual a la carga del P2 dividido la capacidad del P2. Como la carga del P1 dijimos que era 150 microcoulombios y la capacidad del P1, si recordamos, vamos a la siguiente página, la capacidad del P1 es 10 y 10, ¿sí? O sea que la capacidad es de 10 microfaradios, que es microcoulombios sobre volt. La capacidad del P2, el potencial de P2 es la capacidad del P2 que recién dijimos que era 150 microcoulombios, dividido la capacidad del P2 que también es 10 microfaradios, que es coulombios sobre volt. Micro con micro se va, este se va con este y me queda que esto te va a 15 volt. Igual esto me queda 15 volt. ¿Sí? Volt sube, me queda 15 volt. Con ese puedo calcular el potencial que dijimos que va a ser 15 volt y del P2 va a ser 15 volt. Los dos tienen 15 volt. ¿Sí? Entonces, puedo calcular lo mismo acá, la capacidad del potencial del 2 y el potencial del 5. 150 dividido 10 también te va a dar 15 volt. 150 dividido 10 también te va a dar 15 volt. Pero lo que me interesa ahora es del P1 y del P2. Dijimos, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que el potencial del P1 es 15 volt. ¿Sí? P1 es la unión del 1 y del 3. ¿Sí? Entonces el capacitor 1 y el capacitor 3 también tienen 15 volts. ¿Sí? ¿Ven? El 1 y el 3 tienen igual potencial. O sea que los dos tienen 15 volts. Entonces el potencial del capacitor 1 va a ser igual al potencial del capacitor 3, igual al potencial del P1 recién dijimos, o sea 15 volts. ¿Sí? Con eso completamos nuestra tablita. Entonces, el 1 tiene 15 volts y el 3 tiene 15 volts. ¿Por qué tienen 15 volts? Porque están en paralelo, ¿sí? Porque el paralelo P1 me dio 15 volts y como es el equivalente del 1 y del 3, los dos tienen 15 volts. Con ese puedo calcular la carga del 1 y la carga del 3. Entonces, digo, la carga del 1 va a ser igual a la capacidad del 1 por el potencial del 1. ¿Sí? O sea, la capacidad del 1 que era 5 microfaradios, microcoulombios sobre volt, por el potencial 1 que es 15 volt. Volt con volt se va y te queda 15 por 5, ¿cuánto es? 75 puede ser. Micro. Sí. Además, ¿qué tenemos? Que esto tiene 75 volts. Voy a ver que este va a tener entonces 75 volts y el 3 obviamente que también me va a dar 75, ya que la carga del 3 va a ser igual a la capacidad del 3 por el potencial del 3 y la capacidad del 3 es 5 también.
microcoulombios sobre volt por 15 volts. Volt con volt se va y te queda 75 microcoulombios, ¿sí? Entonces acaba de ser 75 también microcoulombios. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? Javi, el primero no es 75 microcoulombios. 75 micro, sí, 75 microcoulombios. Ven que el 1 y el 3 estaban en paralelo, ¿sí? Y cuando asocié me dio el P1, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro circuito. Acá, ¿qué carga tiene el P1? 150, ¿sí? La carga que tiene el P1 es de 150 microcoulombios, que se distribuyeron 75 para el 1 y 75 para el 3, ¿cierto? Entonces ven que si yo sumo la carga del 1 y la carga del 5, mi capacitor 1 y mi capacitor 3, perdón, el 1 y el 3, me da 75 más 75, me da 150, lo que había en el P1, ¿sí? El P2 venía del capacitor 6 y el capacitor 4. Entonces, la diferencia de potencial que hay en el P2 va a ser igual a la misma diferencia de potencial que hay en el 4. En el 4, igual a la misma diferencia de potencial que hay en el 6. ¿Sí? Porque estaban en paralelo el 4 y el 6. ¿Sí? O sea, ¿cuánto sería la capacidad? Si me fijo en la tablita, la capacidad del P2 sería 15 volts, el potencial quiero decir. 15 volts. Con eso puedo calcular la carga del 4, que va a ser igual a la capacidad del 4 por el potencial del 4. O sea, la capacidad del 4, ¿cuánto es? 5 microfaradios, que es microcoulombios sobre volt. Por el potencial, que es 15 volts, esto me da 75 microcoulombios. De igual manera, el capacitor 6 también me va a dar 75, ya que tiene la misma capacidad del 4. Capacidad del 6 por el potencial del 6. O sea que va a ser 5 microcoulombios sobre volt por 15 volts. Volt con volt se va y me queda 75 microcoulombios. El 4 y el 6 tienen 75 microcoulombios. Voy a mi tablita. Entonces el 4 y el 6 tienen 75 microcoulombios. 75 microcoulombios. Y los dos tenían 15 volts y 15 volts. Con eso ya quedaría concluido el ejercicio. ¿Se entendió un poco? Sí, Javi. ¿Qué es lo que por ahí cuesta en este ejercicio? Asociar el capacitor, el 1 con el 3, darse cuenta que tienen el mismo potencial. Después el ejercicio, una vez que arman, ya es relativamente sencillo, ¿sí? Una vez que arman los circuitos equivalentes, queda sencillito el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Vas a subir este video? Sí, Javi. Sí, ya subo. Dale. Sí, porque así después intenta hacer.